muchas gracias por la invitación. Para poder ampliar este tema del centro histórico, el espacio público, el patrimonio, la publicidad, voy a tratar de ampliar un par de conceptos importantes para avanzar. Primero, entender el concepto de la ciudad. A veces vemos la ciudad de una manera un poco indiferente, pero sin embargo tenemos un poco que relacionarnos con ella. Tal vez el primer elemento que nos define podría ser el paisaje urbano, ¿no? La gente que lo habita y tal vez la arquitectura que está definida y que marca tal vez las vías por donde transitamos y los lugares a donde vamos. En el caso del centro histórico, que es similar, si vemos en el mapa, tiene una característica similar. Igual es paisaje, gente y arquitectura, pero tiene un elemento adicional que lo sabemos y que a veces se nos pasa, no le tomamos en cuenta, que es el tema del patrimonio. En el caso del centro histórico, la palabra patrimonio, también es importante aclarar, patrimonio es de ese grupo de bienes que nos pertenecen, y en el caso de patrimonio de la humanidad, son los bienes que nos pertenecen, pero que entregamos a la humanidad para su cuidado. Es decir, ya es un compromiso compartido. El caso del centro histórico tiene un área específica de aplicación del patrimonio, que fueron seleccionadas 340 hectáreas por unas características de tamaño y de mantenimiento de esa arquitectura maravillosa que acompaña a nuestro centro histórico. Dentro de ese espacio tan bonito que todos conocemos, pero cuando nos adentramos un poco a sus calles, encontramos un poco de elementos adicionales que tienen que ver con la vida diaria, ¿no? El centro histórico o la ciudad, yo la llamo la ciudad porque vivo ahí, y de hecho esta era la primera ciudad de Quito. Es el lugar donde hacemos nuestras relaciones humanas, donde convivimos, donde compartimos. Es el lugar donde toda la migración que viene de provincia se reúne en la Plaza Grande para ver sus edificios, para hacer sus actividades burocráticas, para pasear, para hacer compras. Es un centro comercial muy activo. Casi no vive gente ahí, vivimos alrededor de unas 30.000 personas, pero en el día pueden llegar a ser hasta 500.000 de personas, y en fines de semana, los días sábados, hasta 700.000 personas que llegan y se van, ¿no? El centro histórico es este lugar donde suceden cosas relacionadas con la convivencia diaria, que nos hacen disfrutar en cada caminata. Es el lugar donde se generan las protestas sociales, las luchas del pueblo, donde también ejercemos de alguna manera nuestra cultura, nuestras tradiciones, y es el lugar tal vez más cool de la ciudad. Mi nombre es Pablo Iturralde, soy diseñador gráfico y quiero contarles un poco la historia de una aspiración que tenía yo como diseñador, de posicionar a Quito de una manera diferente respecto al diseño gráfico y la comunicación urbana. El espacio público que les digo por donde se transita en el centro histórico es del público, es lo público. Ese espacio o esos servicios que la ciudad nos ofrece, que son los que disfrutamos, que van desde el alambrado público, la luz, los servicios, la policía, la seguridad, el transporte, y que puede ampliarse inclusive hasta el transitar por las plazas, por las calzadas, por las calles y todos los lugares patrimoniales, su arte, etc. Ese es el primer concepto. Un segundo elemento a racionalizar es tal vez la publicidad. Ese es un elemento difícil de catalogar, es realmente parte de nuestro sistema económico. A veces pensamos que es absolutamente necesario, otros pensamos que es absolutamente indispensable, que podemos prescindir absolutamente de él. En este análisis quiero hacer una reflexión de qué es la publicidad en el espacio público, así como la contaminación, que es la presencia de elementos externos que confunden o que dañan alguna situación. En el caso de la publicidad en el espacio público, es la presencia de estos elementos que desconectan al ciudadano con su entorno urbano. De alguna manera es un elemento discordante que de repente me grita jabón o shampoo o blue jean sin que yo haya requerido alguno de esos servicios. Existen varios impactos negativos relacionados con la publicidad que interfieren entre este proceso natural del convivir ciudadano-ciudad, ¿no? De alguna manera, estos espacios con la presencia de la publicidad han necesitado ser controlados porque el exceso de letreros o de señales comienzan a generar un problema de salud que se llama estrés visual, ¿no? Existe una referencia que cuando el cerebro humano o el ojo humano detecta 4 informaciones por segundo, ese es el límite en el que la salud se mantiene. Si es que excedemos cierto límite de informaciones por segundo o de impactos de información, porque nuestra retina el cerebro obliga a la retina a retener 1/10 de segundo cada cosa que vemos para poder ser analizada y luego repetir una respuesta. Entonces, todas estas situaciones que alteran un poco el orden mental en la ciudad son las que necesitan control y que he querido aportar un poco a la ciudad. Es importante entender que el espacio público, como su nombre lo dice, le pertenece al público. De alguna manera,
Este público ha concesionado su espacio hacia un tercer elemento que es la publicidad, que lucra y vive de hacer un negocio en un espacio que es nuestro, en un espacio que no hemos autorizado, yo no he firmado para que existan letreros frente a mi calle, a mi casa. Yo por suerte vivo en el centro histórico. De alguna manera, después de casi 60 años de presencia de la publicidad en el Ecuador, más allá de generar ciertas plazas de empleos y generar una cantidad importante de impuestos, ha hecho muy poco por la sociedad ecuatoriana en términos de identidad, en términos de dignidad. El ecuatoriano es menos crítico, es menos orgulloso de sus logros, es decir, vive un poco confundido, invadido por estos mensajes que no le permiten ser ni dirigirse de manera tranquila a donde se dirige. En el año 2001 tuve una posibilidad de involucrarme con un proyecto de desarrollo urbano del centro histórico donde intenté poner una pequeña semilla respecto al ordenamiento de un espacio patrimonial, entendiendo que Quito fue la primera ciudad en el mundo nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad, a la que le siguieron una centena de ciudades y que ahora es un estándar para la protección de los espacios patrimoniales en el mundo. Un poco la intención de este proyecto, que provenía de un antiguo plan del municipio de Quito, que recordarán que se llamaba Plan Q, que intentaba generar una dinámica de turismo, preparar la ciudad para un futuro turístico, es decir, que podamos capitalizar de alguna manera el patrimonio del centro histórico de Quito. Este proyecto incluía varios componentes, entre ellos un sistema de señalética pública peatonal para dispersar o dirigir los flujos turísticos peatonales. Los códigos de comunicación puede ser forma, color o tipografía. Con el que teníamos que comenzar era con el de la tipografía, porque la tipografía va a ser la que transmite el mensaje. La selección de esta tipografía, dentro del mundo del diseño gráfico hay mucha precisión en encontrar la tipografía. Se llama Swiss 721. Tiene una importancia dentro del mundo del diseño porque es diseñada por el legendario Max Medinger, creador en el año 57 de la tipografía helvética, que es la tipografía que ha sido un paradigma de la era contemporánea en la comunicación. Lo que me permitía esta tipografía y su versión condensada era poder acomodar nombres gigantescos como Convento de Santa Catalina en una pequeña plaquita y saber que esa plaquita podría cambiar a un nombre más complejo todavía. Entonces, tratar de entender cómo lograr un sistema de comunicación que, aparte de que pueda impartir esta información para el usuario, tenga la capacidad de no confundir el patrimonio, es decir, que yo no vea la señalética de qué linda señalética cuando tengo al lado la iglesia de la compañía. La iglesia, la señalética es un tipo de mensaje que tiene que dar una información y enseguida pasar al olvido. No es como un logotipo que tiene que entrar al campo de la memoria y quedarse, ¿no? Entonces, el sistema de señalética turística peatonal se desarrolló en manera de un módulo que tenía una capacidad de ampliarse a diferentes formatos para expandir su comunicación, además de generar un sistema de mapas que permitan al usuario, al turista, entenderse dentro del Ecuador, dentro de Quito, dentro del centro histórico y dentro del barrio. Son 19 barrios importantes, en cada uno hay material patrimonial de altísimo nivel, un orgullo para el Ecuador, un orgullo para el mundo. Ahora es su patrimonio, fue la primera ciudad declarada Patrimonio Mundial. En este sistema de mapas se trató de alguna manera de incluirle a Quito en este formato normal del mundo, que es mapear, entenderse dónde está, cómo llego a un servicio público, cómo llego a los buses, cómo llego a los baños, a los pocos baños que hay en el centro histórico. La intención de este sistema era generar a partir de estos códigos visuales, forma, color y tipografía, una pequeña norma visual para que el usuario cuando vea se acostumbre a recibir información sin recibir impactos estéticos, porque eso es de lo que combatimos. Por eso el sistema es de colores neutrales, blanco, negro, gris. Hay un pequeño elemento rojo como para acercarnos a la bandera de la ciudad, pero su intención era generar una conciencia de lectura de elementos visuales. En su instalación, inmediatamente la prensa y las autoridades dieron un voto a favor de la manera en la que funcionaba en la ciudad, lo fácil de colocar, lo barato de mantener, y su capacidad antivandalaje. Era de unos tubos fuertes anclados 70 centímetros desde abajo con concreto, muy poca intervención, muy poco agujereo en las plazas públicas. Es un sistema exitoso. Desafortunadamente los vaivenes políticos hacen que en la ciudad las autoridades se fijen más en el impacto propagandístico que en el verdadero valor de uso de un diseño. Eso es lo que hace que los sistemas, de alguna manera, que Quito contrata o las ciudades contratan con grandes profesionales, en algún punto terminen siendo eliminados para reemplazarlos por alguno, del colega, del amigo. Ahora la señalética del centro histórico tiene condiciones muy inferiores a estas. El sistema se amplió a los barrios de la Mariscal y la Floresta, con un sistema similar un poquito modernizado.
Años más tarde, Quito se acercaba a la celebración de los 25 años de ser la primera ciudad patrimonio cultural de la humanidad y me encargaron diseñar un formato paraguas junto con dos colegas diseñadores, Belén Mena, Silvio Giorgi, para poder diseñar una marca en el futuro, la marca oficial de la ciudad. Quito nunca había tenido una marca ciudad, había tenido logotipo institucional del municipio o de repente de una de las 97 instituciones que tienen, recuerdan el EMAP, EMOP, empresa del centro histórico, cada uno con sus diferentes logotipos. Un poco la movida o la costumbre del municipio era derrochar imagen, muchas fotografías, muchos textos, muchos logos, y generaba una serie de confusiones en la lectura. Un poco la intención de este sistema era lograr tener una imagen, un logotipo y una frase por cada comunicación, posicionando de alguna manera la imagen de Quito de una manera más limpia. Una empresa española en el proyecto Plan Q desarrolló un estudio de mercado respecto a la perspectiva de Quito frente a la visualización de sus autoridades municipales. Y el resultado era un poco triste. Decía que el quiteño tiene muy baja autoestima respecto a otras ciudades como espacio turístico, como ciudad, como desarrollo inclusive político. La esencia del mensaje era que estamos abajo, la necesidad era que subamos. En el mundo del diseño gráfico funcionan estos pequeños rasgos. En una marca como la de la ciudad de Quito no tenemos otra opción que escribir la palabra Quito, pero encontrar un pequeño espacio como el puntito de la I para generar esta elevación a 45 grados, que es un pequeño rasgo que el cerebro lo capta de manera muy sencilla, más una composición tipográfica muy vertical que le hace una marca que crece, que sube. Como les decía, el municipio tenía una infinidad de marcas, casi 100 marcas para cada una de sus instancias, y cada una tenía su agencia de publicidad, su agente, su comisionador, su chanchullo, que por lo general sucede. Y de alguna manera, cuando uno veía el EMAP a pagar el agua o cuando iba a pagar los impuestos prediales, no veía a la institución municipal. Por eso el municipio cada vez era más chiquito. Era una banderita con el escudo hecho hace 500 años, y perdía esta fuerza. Entonces, un poco este sistema intentó meter todas las instituciones, todas sus submarcas dentro de una gran marca que agarre un prestigio visual y que genere un respeto, el rato de pagar, el rato de recibir un documento. La publicidad se amplió, el elemento del ascenso se volvió el único elemento distintivo que le permitió de alguna manera, de manera un poco imperceptible, generar en el quiteño una sensación de crecimiento o de subir. La marca, como digo, se amplió, tuvo una repercusión importante. Yo como diseñador recibí muchos comentarios internacionales, muchas solicitudes de entrevistas para contar cómo en un país como Ecuador, que tiene estos desórdenes a nivel de decisiones para la gráfica, se ha logrado convencer a una autoridad de generar una marca que no tenga baristos, que no tenga gallitos, que no tenga lo que acostumbramos nosotros en poner en nuestros logotipos. También la marca mantuvo las ideas de Quito 25, que eran estructuras sólidas, la ciudad no es chistosa, la ciudad no coquetea, la ciudad informa, porque es una institución neutral, seria, que les pertenece a todos. Hace 18 años fui solicitado para diseñar el sistema de rotulación de publicidad exterior del centro histórico por una necesidad imperiosa. El municipio había recibido algunas quejas respecto al trato del patrimonio de Quito. No sé si se llegó a poner en riesgo el estatus de ser ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad, pero el municipio no pudo esperar a la queja internacional de cómo el quiteño estaba tratando a su ciudad patrimonio. El problema del tema de la rotulación en el centro histórico es histórico, perdón la redundancia, pero esta imagen que vemos, por ejemplo, muestra un hermoso centro histórico de los años 60 con un hermoso sistema de letreros y publicidades de la época. Pero el tiempo pasa y la publicidad ya no es así, ¿no? Con el tiempo se fue convirtiendo esto en la famosa calle Piales. Yo vivo en la calle Olmedo, casi en la García Moreno, y cuando yo llegué ahí hace 21 años todavía estaban los locales apegados a la pared y todavía llegaba, pero los orines que venían desde arriba, desde la calle Piales, bajaban ya condensados en una gota muy olorosa que llegaban hasta la puerta de mi casa, que yo tenía que pedirle a la casera que me haga un pasito para entrar a mi casa. Eso se logró arreglar en alguna administración entre el 2003 y 2004, junto con la preparación de este sistema de rotulación de publicidad exterior. Dentro de este relajo visual que era la calle Ipiales, encontré yo un par de elementos en la búsqueda con mi colega con el que trabajé, el arquitecto José Mantilla, de buscar casas que tenían alguna característica rescatable respecto a comunicación comercial. Y encontramos esta, que capaz la reconozcan, es la casa de
donde está la estación Metro San Francisco, donde estuvo alguna vez el Banco del Pichincha, esta casa de color naranjita amarillo. Ellos conservaban todavía toda la tipografía hecha en hierro forjado y anclada a la pared para los negocios que estaban ahí. Un poco en la búsqueda, tratando de encontrar cosas en común, encontramos que los locales que tenían rotulación en metal habían generado cierto arraigo que habían logrado que los herederos de los comerciantes mantengan el negocio, 2, 3 generaciones. Eso fue la inspiración para crear un sistema de rotulación en el centro histórico que permita devolverle al centro histórico la visualización de su patrimonio. Que el turista que viene por eso, es como cuando alguien va a Tandayapa, va para ver pájaros o Amindo, cuando vienen a Quito vienen para ver el patrimonio arquitectónico. Tenemos que tenerlo bien, pero no podemos perder la capacidad de identificar los negocios. El sistema se realizó más o menos entendiendo las normativas y las ordenanzas patrimoniales respecto a anclajes en paredes, porque cuando uno pone mucho epóxica, con tantos huequitos pesa. Mucha normativa, tratar de establecer tamaños, lugares, proporciones y ubicación de los letreros para devolverle al centro histórico una visualización digna, elegante y natural. Ese es el centro histórico de verdad. Esta medida permitió de alguna manera lucir la belleza del centro histórico, combatir la contaminación visual. Hay una declaración del sociólogo Fernando Carrión que él cuenta cómo la ciudad comenzó a ampliarse hacia Colombia y luego se disparó. Hubieron ciudades de Estados Unidos, de Centroamérica, de Sudamérica, de Europa que pidieron el formato de Quito para poder aplicarlo. De hecho, muchas ciudades utilizan inclusive el mismo código tipográfico. La ciudad volvió a tener esta visualización, la manera de comunicarse en el centro histórico se vuelve más tranquila porque la gente no está invadida por letreros. En el año 2007, la ciudad de Sao Paulo amaneció un día libre de publicidad. En una situación política, el exalcalde Gilberto Kassab decidió de manera radical eliminar absolutamente cada espacio de publicidad en la ciudad más grande de Sudamérica. Un día la ciudad de Sao Paulo amaneció libre de una contaminación que no se había dado cuenta que le estaba matando, y que estaba matando su comercio, que estaba matando su juventud, que estaba destruyendo las ilusiones de la gente, que cuando uno está pensando en el examen de matemáticas, de repente se pasa una publicidad de una chica medio desnuda y por supuesto se confunde, que cuando uno está en una ciudad y ve un letrero de una valla luminosa que le grita y que le afecta, que excede los 4 bits por segundo, que le está afectando en la salud y no se daba cuenta. Ese caso fue revolucionario. Y fue en el año 2007, Quito lo hizo en el 2004, pero ellos se consideran la primera ciudad limpia de publicidad en el mundo. El caso Quito fue la plataforma para esta y muchas otras iniciativas respecto al desarrollo de ciudad. Esto desarrolló una idea de ciudad, que como les digo, para mí es un logro haberlo hecho, pero es una frustración ver que ya no están. Esto nos demuestra que podemos vivir sin publicidad. Muchísimas gracias.